Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a presentar el tema de la elasticidad y sus aplicaciones. Y pues comenzando con esto, tenemos que definir primeramente qué es la elasticidad. La elasticidad es una medida de capacidad de respuesta de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante un cambio en uno de sus determinantes. Y se dice que esta es elástica cuando la cantidad demandada responde sustancialmente a un cambio en el precio. La demanda se dice que es inelástica si la cantidad demandada responde ligeramente a un cambio en el precio. Y mide qué tan dispuestos están los consumidores a comprar menos del bien cuando el precio sube. Entonces, ¿qué es la elasticidad precio de la demanda? La elasticidad precio de la demanda mide qué tanto la cantidad demandada responde a un cambio en el precio, y algunos de sus influyentes son que, por ejemplo, la disponibilidad de sus sustitutos cercanos, los cuales tienden a ser más elásticos ya que es más fácil cambiar un bien por otro. Por ejemplo, la mantequilla y la margarina son fácilmente sustituibles, ya que un pequeño incremento en el precio de la mantequilla, suponiendo que el precio de la margarina se mantiene constante, hace que la cantidad vendida de mantequilla disminuya en una gran cantidad. Otro es la necesidad frente a lujos, la cual tiende a tener demandas inelásticas, mientras que los lujos tienen demandas elásticas. Por ejemplo, cuando el precio de una visita a un médico aumenta, las personas no suelen reducir drásticamente el número de veces que acuden al médico, y sin embargo estas personas siguen acudiendo a él. Lo contrario de si fuera este un lujo y no una necesidad. Otra más sería la definición del mercado, es decir, qué tan estrecha o específica es la categoría de la que se está hablando, por ejemplo, la comida. Esta sería inelástica ya que no hay un buen sustituto para ella. Entonces, si el mercado no lo hacemos más estrecho, donde ya no es comida, sino postres, y ya no son postres, son helados, y ya no es helado, es helado sabor vainilla, entonces se va haciendo elástico, puesto que hay muchos sustitutos y o sabores que sustituirían el helado sabor vainilla. Y otro sería el horizonte de tiempo, que se refiere a los bienes que tienden a tener demandas más elásticas entre más largo sea el horizonte de tiempo. Y para calcular la elasticidad precio de la demanda, bueno, se calcula con el cambio porcentual en la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el precio, como aquí se muestra. Por ejemplo, suponiendo que haya un 10% en el precio del vaso de helado, ocasiona que es la cantidad del mismo que se compra caiga al 20%. La elasticidad de demanda es elasticidad precio de la demanda igual a 20% entre 10%, que es igual a 2, la cual nos muestra que la elasticidad es 2 y refleja el hecho de que el cambio en la cantidad demandada es proporcionalmente 2 veces más grande que el cambio en el precio. Esto se muestra en los tipos de elasticidad, precio y la demanda, lo cual nos dice que entre más vertical sea la curva, esta será más inelástica, como se ve en las gráficas. Por ejemplo, en esta primera, vemos que la curva de la demanda es totalmente vertical, lo cual nos dice que es perfectamente inelástica, y conforme esta se va haciendo de una forma más horizontal, entonces nos dice que la curva de la demanda se volvió perfectamente elástica, siendo esta totalmente horizontal y que es igual a infinito. Ingresos totales. Los ingresos totales, al estudiar los cambios en la oferta o en la demanda de un mercado, una variable que siempre es importante tomar en cuenta son los ingresos totales, es decir, la cantidad total pagada por los compradores y recibida por los vendedores de un bien. En cualquier mercado los ingresos totales son P por Q, esto es el precio de un bien por la cantidad que se vendió del bien, y se puede observar cómo la elasticidad afecta en la demanda y en consecuencia a los ingresos totales. Es decir, en este ejemplo, donde el caso de la demanda es inelástica, podemos observar que un aumento en el precio
de 4 a 5 pesos, causó una disminución en la cantidad demandada. Sin embargo, 5 por 90 nos da 450. Y en el siguiente ejemplo, en el recuadro verde, se muestra que en el precio de 4 pesos había una demanda de 100, por lo que sería 400. Esto nos quiere decir pues que sí hubo un aumento en los ingresos totales, a diferencia de si la demanda fuera muy elástica, ya que un aumento en el precio, que 5 por 70 serían 350 y 4 por 100 serían 400, causó una disminución en los ingresos totales. La elasticidad, precio de la oferta. La ley de la oferta dice que mayores precios incrementa la cantidad ofrecida. La elasticidad, precio de la oferta, mide qué tanto responde la cantidad ofrecida a cambios en el precio. La oferta de un bien se dice que es elástica si la cantidad ofrecida responde sustancialmente a cambios en el precio, y la oferta es inelástica si la cantidad ofrecida responde ligeramente a cambios en el precio. Al estudiar los cambios en la oferta o en la demanda de un mercado, una variable que siempre es importante tomar en cuenta, como ya lo mencioné, son los ingresos totales. Y bueno, la forma de medir el precio, la elasticidad precio de la oferta es esta, que sería elasticidad precio de la oferta igual a cambio porcentual en la cantidad ofrecida entre el cambio porcentual en el precio, es decir, esta de aquí. Y un ejemplo es que suponiendo que se da un incremento en el precio de la leche de 2.85 pesos a 3.85 pesos por galón, lo que aumenta la cantidad que los granjeros producen de 9.000 a 11.000 galones por mes. Utilizando el método del punto medio, se calcula el cambio porcentual en el precio como cambio porcentual en el precio es igual a 3.15 menos 2.85 entre 300 por 100, que sería igual a 10. Y de igual manera se calcula el cambio porcentual en la cantidad ofrecida como cambio porcentual en la cantidad ofrecida igual a 11.000 menos 9.000 entre 10.000 por 100 igual a 20%. En este caso, la elasticidad de la oferta es 20% entre 10%, que es igual a 2. Y ese 2 nos dice que la elasticidad de la cantidad ofrecida cambia proporcionalmente 2 veces más que el precio. Y bueno, con esto hemos llegado al fin de este tema. Espero que les haya ayudado de algo. Y hasta luego.